Nuevamente, muy buenos días y que la paz de nuestro Dios sea para con todos. Vamos a continuar nuestro viaje en Juan, el Evangelio, para seguir conociendo más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Llegamos al final de esta grandiosa historia, en donde vemos la luz del mundo, a Jesús, y donde vemos también importantes contrastes. Está el contraste entre la luz y las tinieblas, entre la credulidad y la incredulidad, entre la humildad y la soberbia, entre la buena tierra y el duro suelo junto al camino. Un ciego de nacimiento ha sido sanado milagrosamente por Jesús. Las autoridades religiosas, los fariseos, han negado esta señal, han negado incluso que este hombre había estado ciego de nacimiento. Lo menosprecian, lo humillan e incluso lo expulsan de la comunión religiosa del judaísmo. Sin embargo, Jesús hace todo lo contrario con esta alma sedienta de Dios. Así que veamos en esta última porción de esta historia, Juan 9, 35 al 41, el amor, el juicio y el mensaje de la luz del mundo. Juan 9, 35 al 38. En primer lugar vemos el amor de la luz del mundo. Oyó Jesús, versículo 35, que le habían expulsado, es decir, que le habían expulsado de la comunión religiosa, no podía entrar a la sinagoga, esto era una gran vergüenza. Y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La más importante pregunta de esta vida. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Dice la Reina Valera del 60. Veamos este versículo con mayor detenimiento. Recordemos que desde Juan 9:7, Jesús no ha estado presente en todos esos interrogatorios. Pero no quiere decir que ha estado ausente. No, ha estado presente. Él sabe lo que ha ocurrido, sabe de la expulsión, Juan 9:35. Y lo que hace aquí es maravilloso. Jesús va y lo busca, dice el verbo hallándole, lo busca. Lo busca por segunda vez, lo cual ilustra a la perfección Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos esa ilustración. Jesús viene y lo busca, como ha hecho con cada uno de nosotros y sigue haciendo. Aquí vemos ese gran amor. La pregunta ahora de Jesús es contundente: ¿crees en mí? Pero noten que Jesús aquí prioriza no en la salud física o comodidad material de este hombre. ¿Me puedes ver bien? ¿Se te arreglaron bien los ojos? Él no busca eso. Él no busca tampoco resolverle su vida económica. Su pregunta es contundente y va directo a lo más importante, que es lo espiritual. No quiere decir que lo otro no sea importante, lo es. Pero noten que Jesús va a lo más importante, que es lo espiritual. Ahora, hay una variación textual en este versículo, específicamente en la pregunta de Jesús. Si nosotros comparamos Juan 9:35 en la Biblia de las Américas, vamos a ver que dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? En lugar del Hijo de Dios. Y es que en efecto la mayoría de los manuscritos más fiables y más antiguos leen Hijo del Hombre, no Hijo de Dios. Así que podemos hacer esa corrección. Recordemos
La Reina Valera del 60 es una antigua traducción que no contaba con todos los mejores manuscritos que se contaron con ellos luego. Y realmente dice el Hijo del Hombre, y esto es una designación muy importante, una que conocían muy bien los judíos. ¿Por qué? Porque Daniel 7, 13 y 14 hablan de ese Hijo del Hombre, que es una referencia al Mesías, pero más allá del Mesías o el enviado de Dios, habla de un ser divino, porque Daniel 7, 13 y 14, como usted puede ir y hojear, habla de que a esta figura se le daría todo poder, toda gloria, toda soberanía y juicio. Y aún más, dice también el versículo 14, Daniel 7, 14, todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Y el término servir aquí es sinónimo de adoración. Y según Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Solo un ser es objeto de adoración y ese es Dios. Así que aquí vemos que obviamente Jesús es Dios. Esta designación Hijo del Hombre es una referencia no solo al hecho que es el Mesías, sino también a su divinidad. Así que lo interesante aquí también es que luego de que este ciego ha estado respondiendo preguntas sobre Jesús de otras personas, ahora tiene que responderle a Jesús una pregunta hecha por Jesús. Y de nuevo, es la más importante. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? La más crucial e importante pregunta. Entonces, ha llegado la hora para este hombre de ver, pero más que con los ojos. Él tiene que ver ahora más que con los ojos. Vamos a ver su respuesta en el versículo 36 al 38. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Esta respuesta del ex ciego indica que hasta este punto, aunque él conocía que Jesús lo había sanado, pues no había hecho la conexión entre Jesús y el Hijo del Hombre. Pero eso estaba a punto de cambiar. Y nos muestra también la fe en Jesús. O sea, ¿qué es la fe en Jesús? La fe en Jesús no solamente se trata de reconocerlo a Él como un sanador, sino conocerlo por lo que realmente es. Y aquí se muestra que realmente es el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías y Dios. Eso es tener fe en Jesús. Reconocerlo por lo que Él es verdaderamente. Entonces vean lo que Jesús le dice. Le dijo Jesús: pues, ¿le has visto? ¿Le has visto? Es decir, y es curioso esto, ¿le has visto? Es decir, Él le ha visto físicamente y espiritualmente, porque recordemos que los fariseos no estaban viendo. Y este ciego sí estaba viendo a Jesús espiritualmente hablando. Entonces aquí notamos a la luz del mundo, iluminando la vida de este hombre. Y Jesús le dice: el que habla contigo, ese es. En otras palabras, soy yo. Ahora, ¿cómo reacciona? Vemos versículo 38, y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Noten que por segunda vez le dice Señor, ¿no? Pero esta vez no es como el Señor del versículo 36, que era una forma de respeto. ¿Quién es Señor para que crea en Él? No, aquí en el versículo 38 es reconocer a Jesús como Señor de señores. Entonces vemos aquí esa profunda reverencia al reconocer a Jesús como el Hijo del Hombre, es decir, reconocerlo por su divinidad. Creo, dice el ex ciego, creo, reafirmando su fe.
y luego lo muestra postrándose ante él. Dice el texto que le adoró. Literalmente quiere decir que él se inclinó ante Jesús, como tenemos en la imagen, en expresión de reverencia, en expresión de adoración. E interesantemente, Jesús no corrige a este hombre, porque él recibe adoración. Él es el único que puede recibir adoración como Dios. Entonces, esto último es muy significativo, porque este ex ciego reconoce a Jesús por lo que realmente es. Lo reconoce como el Mesías y Dios. Y esto es verdaderamente creer en Jesús. Él toma acción. No lo deja en su corazón nada más, sino que toma acción. Y dice, creo, y se inclina delante de él. Aquí vemos el amor de la luz del mundo, vemos la fe de este hombre. Y aquí es donde viene también el juicio de la luz del mundo, porque Jesús aquí aprovecha para dar una gran exhortación a todos cuantos puedan oír este mensaje. En el versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Las palabras de Jesús unen todo en esta historia, desde Juan 9:1 hasta aquí. Lo une todo en la narrativa. Y vemos el propósito de su señal, de su milagro. Él no fue a curar a este hombre porque, bueno, le pareció bien o para entretener o para mostrar que tenía poder. No, recordemos que el propósito de los milagros de Jesús era provocar fe en las personas. Y aquí vemos el proceso, el propósito, de que su persona, su mensaje fueran confirmados con estos milagros o estas señales asombrosas. Y así que obviamente hombres y mujeres revelaran qué había en su corazón en aquellos días. Juan 3:17, vayamos allá por favor. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 12:47 también dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. La idea aquí no contradice estos versículos. Porque pareciera que por un lado dice Jesús, yo no he venido a juzgar, pero por otro lado dice, versículo Juan 9:39, para juicio he venido. En otras palabras, Jesús no vino a condenar el mundo de una, pero sí vino a hacer un juicio en el sentido, muy importante esto, de dividir a las personas en dos grupos. Aquellos que están en las tinieblas y aquellos que están en la luz. Para juicio he venido. Y luego le explica, yo a este mundo he venido para juicio. Dice, para que los que no ven, vean, aquí está la luz. Y para que los que, dice, ven, sean cegados. ¿Quieren permanecer en tinieblas? Es su elección. En ese sentido, Él ha venido a juicio. Esto lo vemos aún más claramente en Juan 3:18 al 21. Vayamos allá, este pasaje es muy importante para entender este versículo. Juan 3:18 al 21 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay dos tipos de personas. Aquellos
que viven en tinieblas y aquellos que viven en la luz. También es importante ver que estas palabras tienen un valor profético. En Jeremías 5:21, Isaías 6, 9 y 10, vemos cómo se utiliza este lenguaje profético. Por ejemplo, Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Isaías 6, 9 y 10, hablando Dios a la misión que tenía el profeta Isaías, le dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos, y su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Curioso, ¿no? Dios manda a Isaías a predicar al pueblo, y dice Dios que con su palabra iba a hacer esa división. Habrá quienes prefieren las tinieblas y otros que prefieren la luz. Jesús, al usar estas palabras, obviamente, tiene ese valor profético como la revelación de Dios en la tierra. Y vemos que se aplica, especialmente Isaías 6, 9 y 10, se aplica a Jesús en Juan 12, 36 al 41. Vayamos allá. Otro pasaje clave, Juan 12, 36 al 41. Dice el Señor: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dice: estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Y notes esto: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que acabamos de leer, Isaías 6, 9 y 10. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Triste escenario. Por supuesto que Jesús hablaba de ceguera espiritual. Ellos podían ver, físicamente podían ver. Jesús habla de ceguera espiritual, no intelectual tampoco. Estamos hablando de personas muy inteligentes. No se trata de un problema cognitivo. No se trata de un tema de ignorancia. No se trata de la falta de capacidad de comprensión. No se trata de nada de eso. Se trata de ceguera espiritual. Aquella que ciega a la persona. No puede ver la luz porque no la quiere. Y por eso no puede ir a la luz, porque ama las tinieblas. Así que con estas palabras Jesús hace juicio. Y esto obviamente lleva a los fariseos a responder. Versículos 40 a 41 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Esto no estaba ocurriendo en privado, esto era público. El hecho de que reaccionaron a estas palabras de Jesús, ellos estaban allí. ¿Vieron todo eso? ¿Vieron cómo este hombre ex ciego se hizo discípulo de Jesús y escucharon las palabras de Jesús? Seguramente había muchas personas allí, también estaban los apóstoles, y ellos escucharon muy bien, presenciaron todas estas cosas. Y cuando leemos de los fariseos, nos habla obviamente de un grupo específico de ellos. Hicieron esa incrédula pregunta que esperaba una respuesta negativa. ¿Nosotros somos también ciegos? En otras palabras, claro que no. Nosotros somos los guías del pueblo, nosotros lo sabemos todo. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros? Nosotros tenemos la verdad, tenemos a Moisés, y a este nadie lo conoce ni sabemos de dónde viene, habían dicho anteriormente. En otras palabras, nosotros somos salvos. No conocemos a este innombrable. ¿Qué nos dice esto? Nos indica que una persona, es posible que mucha atención a esto, es posible que una persona ciega no sepa que está ciega.
Estos fariseos estaban ciegos, pero no sabían que estaban ciegos. Es impresionante el nivel a donde puede llegar una persona con ceguera espiritual. Por esto Jesús añade luego esas palabras en el versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esto puede sonar tal vez como un trabalengua, pero vamos a evaluarlo poco a poco. Vean el matiz que hace el Señor sobre la ceguera. Dice el Señor: si fuerais ciegos, es decir, si ustedes reconocieran su ceguera espiritual y por ende reconocen quién soy yo, como lo acaba de hacer este ex ciego, no tendríais pecado de incredulidad. Y es que este es el grave problema de la incredulidad. Ciega a la persona de su propia ceguera. Si fuerais ciegos, es decir, si reconocieran su ceguera espiritual y por ende, de una vez reconocen quién soy yo, quién está delante de ustedes, no tendrían pecado. ¿Qué pecado? El pecado de incredulidad. Mas ahora, dice Jesús, la otra parte, porque decís, vemos, en otras palabras, que ya tienen la luz, que ya tienen la salvación a través de Moisés, como mencionaron antes, entonces, dice Jesús, vuestro pecado permanece. Vuestro pecado de incredulidad al que Dios ha enviado, Dios Padre ha enviado. Y por lo tanto, están bajo la ira de Dios. Texto clave, Juan 3:36. Juan 3:36. Fíjese muy bien lo que dice aquí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ciegos, cegados a su ceguera espiritual. Y aquí vemos el contraste. Mientras que estos fariseos, algunos de ellos, estaban cegados a su ceguera, llenos de soberbia, rechazaban completamente a Jesús. Incluso, como vamos a ver más adelante, otros fariseos que no estaban tan cegados, que reconocieron a Jesús pero no lo confesaron, también estaban ciegos. Y fíjese esto, Juan 12, 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, quiere decir aquí los líderes religiosos, los fariseos, escribas y demás. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, reconocieron que Jesús no era un profeta, era más que un profeta, creyeron en él. Pero note lo que dice luego, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, para no pasar por la misma consecuencia que pasó este ex ciego. ¿Por qué? Versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Terrible. Entonces, mírese, mientras que algunos de los fariseos, versículo 40, no creían en Jesús, estaban totalmente cegados, e incluso otros de ellos sí creían en Jesús, pero no lo confesaban, un ex ciego, alguien que no tenía el historial académico que ellos, vemos el contraste, que más bien él humildemente reconoce a Jesús por lo que es, cree en él, lo adora, comienza a seguirlo. Entonces vemos ese gran contraste. Y la gran diferencia aquí es que él reconoció a Jesús por lo que él es, fue humilde ante la realidad de Jesús. Y aquí es donde entra el mensaje, hermanos, de la luz del mundo para nosotros. En primer lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que la más alta prioridad en esta vida
es creer en Jesús y adorarlo. Eso es lo más importante en esta vida. Este ex ciego nos enseña a ser sinceros, a ser nobles de corazón con la realidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la luz del mundo. Él es nuestro Salvador y Dios, y a quien debemos entregarlo todo. Si creemos verdaderamente, nos postramos ante Él y lo seguimos, como hizo este ex ciego. Hay muchas cosas en esta vida. Hay muchas cosas en esta vida que hacemos. Y muchas más que ingenuamente no percibimos como distracciones y ataques del enemigo, que fácilmente nos alejan más y más y más y más de Dios. Nos alejan de la más alta prioridad de esta vida, que es creer en Jesús y adorarlo. Y dentro de estas cosas, usted y yo las conocemos muy bien. El que dirán, sí, el que dirán, las represalias de los hombres, perder amistades, afectar relaciones familiares, tal vez ingreso monetario. Y la lista continúa. El Señor nos insta aquí a saber una cosa, cristianos, mucha atención. El Señor nos insta a saber una cosa, así como a aquel ciego, que éramos ciegos y ahora vemos. Eso nos insta el Señor aquí, a saber una cosa, que éramos ciegos y ahora vemos por Él. Éramos condenados y ahora somos perdonados. Y ahora debemos vivir por Él y para Él. Por Él y para Él. No para más nadie, ni para el que dirán. Como decíamos en el sermón pasado, ¿y qué con lo que dicen los demás? ¿O cómo reaccionan los demás con respecto a nuestra fe? Y obviamente, como nosotros priorizamos en esto, lo priorizamos en todas las etapas, áreas de nuestra vida, pero especialmente cada día de reunión como iglesia. En cada día de reunión como iglesia tenemos la oportunidad para darle a Jesús todo de nosotros. Tenemos la oportunidad también de decirle al mundo que creemos en Él, y tenemos la oportunidad de postrarnos ante Él. ¿Qué cosas nos impiden hacer esto? Evaluemos. Porque para este ex ciego, nada le impedía eso. Él no tenía nada, hermanos. Él no tenía nada. Recordemos, su vida era estar postrado a las afueras del templo. No tenía nada, pero lo ganó todo. Con Jesús. ¿Qué cosas nos están impidiendo mostrar que creemos y que queremos adorar al Señor? Hermanos, el mundo puede esperar. El mundo puede esperar. Nuestros familiares pueden esperar. La educación puede esperar. El descanso de nuestro trabajo puede esperar. ¿Por qué? Porque Él lo es todo. ¿Amén? Él lo es todo. Y nos ha prometido 100 veces más. Recordemos Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más. Eso se refiere aquí, hermanos. Y luego habla del futuro, la vida eterna, la vida más allá de esta esfera. Y es que nosotros debemos comprender, como este ex ciego, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Y eso es personal, por usted y por mí individualmente. ¿Qué peros ponemos para mostrar que creemos y adorar y queremos adorar al Señor? ¿Qué peros ponemos? Muchas veces cantamos esto, pero la pregunta es, ¿lo vivimos?
¿Te recuerda ese maravilloso himno? Mi vida di por ti. Hay una frase que dice, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Sabe qué pasa? Muchas veces pensamos más en nosotros, en nuestra comodidad. Pero lo irónico es que hacemos sacrificios para y por nosotros. ¿Y Cristo por quién hizo sacrificios? Y lo dio todo por nosotros. Es hora de reflexionar hoy un día más en qué estamos dispuestos a dejar a un lado por nuestro Señor, así como lo hizo por nosotros. De nuevo, cada día de reunión es una oportunidad para decirle al mundo, creo en Jesús y le adoro. Aprovechemos esas oportunidades. El mensaje de la luz del mundo es que la más alta prioridad en esta vida es creer en Jesús y adorarlo. Pero también vemos que la luz de Cristo revela dos grupos de personas en este mundo. Y aún nosotros cristianos no podemos caer en la arrogancia de haberlo alcanzado ya. Recordemos que esto es una lucha y recordemos que esto requiere fidelidad, no requiere perfección. Eso lo agregó ya el Señor a nuestra vida, pero sí requiere fidelidad. Por un lado tenemos al grupo en tinieblas, los cuales estas tinieblas se traducen en la autoconfianza y soberbia espiritual. Estamos hablando de los fariseos. Las obras de las tinieblas, aquí ya vemos otra categoría. Personas que no vienen a Cristo por su estilo de vida. ¿Sabe? Ayer salimos a evangelizar y nos encontramos personas lamentablemente cegadas espiritualmente en esta índole. Curioso la frase que nos decían. Ahora mismo no. ¿Ya ven? Ahora mismo no. Ahora mismo no. ¿Qué prioridad hay ahí? La prioridad es obviamente seguir con su estilo de vida. Él prefiere todo menos a Cristo. ¿No? Ahora mismo no. Ahora mismo no. También tenemos el amor al mundo, que va en esa índole. Y todo lo que en él hay. A veces pasa también que son familia, todo lo que está en el mundo, ¿no? Familia, relaciones, trabajo, bienes. Estamos atados, ¿verdad? Muchas personas están atadas a estas cosas. En muchas ocasiones he estudiado con personas pero es que no, si yo obedezco el Evangelio, mi mamá y mi papá no van a querer tener relación conmigo porque ellos son de esta otra área de pensamiento y postergan. ¿Por qué? Porque aman más a este mundo y lo que en él hay. Aman más sus relaciones interpersonales, familias, trabajos y demás. Hablamos de aquellos que aman por encima de todo a sí mismos. Ellos están en primer lugar, tienen su confianza en sí mismos y sus obras, ¿no? Como los fariseos, nosotros ya somos salvos por nuestra etnia, somos descendientes de Abraham y discípulos de Moisés. Bueno, el Señor dice eso no es suficiente. Otros también tienen su confianza en su denominación. Ayer no nos dejaban tampoco hablar, algunos decían, no, ya nosotros somos raya. Es decir, pertenecemos a tal denominación, ya estamos bien. Autoconfianza en una denominación. ¿Dónde está Cristo allí? También otras personas con su soberbia espiritual que no escuchan nada y dicen que obviamente están afiliados a un pastor denominacional. Es lo que él dice. ¿Dónde está Cristo allí? Otros también aman por encima de todas las cosas a sí mismos porque tienen su afiliación con algún predicador o con alguna doctrina en particular. Y dicen, es que porque él no se puede equivocar. ¿Dónde está Cristo allí?
confianza de nuevo en estas cosas. Luego también su vida pecaminosa, como decíamos, familia, relaciones interpersonales, y una de las más comunes, los bienes materiales, por encima de Cristo. Aquí podemos pasar toda la tarde enumerando peros y obstáculos por los cuales las personas no vienen a Cristo. Estos son algunos. Y es lamentable, porque todos ellos, aunque entre ellos haya muy buenas personas, personas de bien allá afuera, que están fuera de Cristo, el punto es que no es suficiente. Son pecadores como todos los seres humanos, y afuera y fuera de Cristo no hay esperanza. Está este grupo en tinieblas, pero por otro lado están los que aman la luz, aquellos que con humildad responden a la luz, priorizan en ella y continua y exponencialmente, ¿verdad?, perseveran en esa luz que es Cristo. Estos son los que dicen, primero es el Señor y todo lo demás puede esperar. Repito, por otro lado están los que aman la luz y son los que dicen, primero es el Señor y todo lo demás puede esperar. Todo lo demás puede esperar. Estos aman y creen en el Hijo del Hombre, en Jesús, por encima de este mundo, por encima de todas las cosas que en Él hay. ¿En qué grupo estamos? Esa es la pregunta. ¿En qué grupo estamos? Jesús nos exhorta a recibir la luz, cual sea nuestra condición actual. Jesús nos exhorta a recibir su luz, cual sea nuestra condición hoy, esta mañana, y a nunca conformarnos a ella, ni a este mundo, mucho menos a nuestra realidad espiritual actual. Ese es el gran error que vemos en los fariseos y escribas. No caigamos en ese error de decir a nosotros mismos, tengo 20 años de ser cristiano y por lo tanto, no, que haya humildad en nosotros, de seguir buscando la luz. Prefiramos al Señor siempre, hermanos, visitas, procuremos al Señor siempre primero y Él se encargará de todo lo demás. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Es nuestra elección qué camino seguir, la luz o las tinieblas. La invitación de Jesús se extiende a todos, especialmente a quienes no han obedecido el Evangelio aún, a quienes no lo han reconocido por lo que Él es. Y hoy le hace la misma pregunta a usted que le hizo al ex ciego. Visitas, ¿creen en el Hijo del Hombre? ¿Cuál es su respuesta? Les hago otra pregunta. ¿Por qué no responder al Señor con verdadera fe esta mañana? ¿Por qué no? ¿Qué le impide obedecer? Usted sabe lo que debe hacer. Usted ha oído el Evangelio y lo cree. No tengo duda de ello. Pero es hora de proceder al arrepentimiento, de confesar a Jesús públicamente con su boca, con su lengua, y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y así Él lo añadirá a su iglesia y lo llamará salvo. ¿Por qué no responder al Señor con verdadera fe esta mañana? Aquí estamos para servirle. Aquí estamos para asistirle en esa decisión, la más importante. ¿Cómo responde usted a la pregunta más importante de esta vida? Visitas, hoy es el día de salvación. Si usted desea obedecer el Evangelio, háganoslo saber. Y con muchísimo gusto le ayudaremos. Acompáñenme a orar. Padre eterno y glorioso, gracias le damos por su Hijo amado Jesucristo. Gracias por la luz del mundo. Gracias, bendito Padre, por esa luz que hace ver la ceguera espiritual en nuestra vida.
nuestra pecaminosidad y la realidad es que no podemos remediar ese problema por nuestra propia cuenta. Que solamente cuando nosotros confiamos en su Hijo amado y le seguimos y obedecemos su evangelio, podemos obtener esa luz y podemos ver y poder ser redimidos y perdonados de nuestras faltas. Podemos ser hechos hijos suyos y gozar, Padre, de su comunión. Bendito Padre, rogamos por valentía y coraje a cada uno de nuestros apreciados amigos y amigas que aún no han obedecido el evangelio, que están entre nosotros, para que puedan proceder a responder a su Hijo amado, nuestro Salvador, como lo hizo aquel ex ciego. Bendito Dios, los ponemos en sus manos para que ellos puedan glorificarle, Padre, en su vida con su decisión de obedecer. De igual manera oramos por todos nosotros que hemos obedecido, Padre, para que permanezca en nuestro corazón la humildad y que aleje la soberbia, bendito Dios, y que podamos humildemente someternos, Padre, a la voluntad de su Hijo amado Jesucristo y ver, Padre, también nuestra pecaminosidad, arrepentirnos y seguir esa luz. Esto rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.